Un gobierno que prometió orden y seguridad absoluta terminó cambiando a su ministra de Seguridad antes de cumplir 70 días. Y lo más seguro es que el problema no sea solamente el cambio. El problema es lo que ese cambio, en el fondo, deja al descubierto. Chile parece haberse acostumbrado a algo extremadamente peligroso. Presidentes que son muy eficaces para ganar elecciones, pero bastante menos eficaces para gobernar. Sebastián Piñera prometió eficiencia. Gabriel Boric prometió transformación, José Antonio Kast prometió control, y todos, en distintos momentos, terminaron enfrentando el mismo problema. La realidad nunca funciona tan simple como una campaña. Y quizás ahí comienza una de las grandes crisis de las democracias modernas. Porque mientras las campañas premian frases simples, certezas absolutas y soluciones rápidas, gobernar exige exactamente lo contrario: administrar límites, convivir con contradicciones y enfrentar problemas que rara vez tienen respuestas inmediatas. Y cuando esa distancia entre expectativa y realidad comienza a crecer, lo primero que empieza a erosionarse no es solamente un gobierno, es la confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos. Esto es Anatomía del Poder. ¿Cuándo un presidente deja realmente de ser candidato y comienza a gobernar? Porque probablemente ahí comienza una de las mayores frustraciones políticas de las democracias contemporáneas. No ocurre cuando cae un ministro, no cuando aparece una crisis, menos cuando bajan las encuestas. Todo eso viene bastante después. El verdadero problema comienza antes y lentamente, cuando las promesas construidas durante meses de campaña empiezan a encontrarse con algo mucho más complejo que la franja electoral o que el propio debate presidencial, la realidad institucional. Y probablemente por eso el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast tiene una profundidad política mucho mayor de la que parece. Porque a solo 69 días de haber asumido la presidencia, Kast removió a su ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y a su ministra vocera, Mara Cedini. Y este dato es clave porque no cayó cualquier ministro, cayó seguridad, la principal bandera política del gobierno, el eje central de la campaña republicana, la promesa más emocionalmente poderosa del proyecto político de José Antonio Kast. Porque Kast no llegó a la moneda hablando precisamente de crecimiento económico, ni mucho menos de modernización administrativa. Su liderazgo se construyó sobre una idea mucho más profunda: recuperar el control del país, el control migratorio, control del crimen, control del orden público, control del Estado, y por eso el cambio genera tanto ruido político. Porque cuando un gobierno que llegó prometiendo autoridad cambia tan rápidamente a su ministra de Seguridad, inevitablemente aparece una pregunta extremadamente incómoda. ¿El problema era la ministra o las expectativas que el propio gobierno ayudó a construir? Y aquí aparece algo importante. Trinidad Steiner no era una figura improvisada técnicamente. Había sido fiscal, especialista en crimen organizado y había participado en investigaciones vinculadas incluso al tren de Aragua y tráfico de migrantes en el norte del país. Gobernar no consiste solamente en saber. Gobernar implica administrar presión pública, construir legitimidad, sostener narrativas y resistir también el desgaste permanente. Y ahí aparece uno de los grandes problemas históricos de los gobiernos tecnocráticos. Por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera probablemente representa el caso más emblemático en el Chile reciente. Su primer gobierno, iniciado en marzo del año 2010, llegó acompañado de una lógica gerencial muy marcada: expertos ejecutivos, independientes y eficiencia técnica como sello central de la administración. El Estado funcionaba bajo una lógica empresarial. Durante un tiempo pareció funcionar bastante bien, pero después apareció la política real. El movimiento estudiantil de 2011 terminó revelando algo mucho más profundo que una crisis educacional. Reveló que la eficiencia técnica no necesariamente produce legitimidad política. Y la razón es sencilla.
Las personas no solo esperan gestión desde el Palacio de la Moneda, esperan conducción, esperan empatía, interpretación del malestar social, al menos un grado mínimo de capacidad de leer emocionalmente lo que está pasando en el país. Y ahí comenzó el desgaste de Sebastián Piñera. En su segundo gobierno, en medio del estallido social de octubre de 2019, la encuesta CEP registró apenas un 6% de aprobación presidencial, la cifra más baja desde el retorno a la democracia. Pero aquí aparece algo todavía más interesante. Sería demasiado fácil pensar que el problema era solamente el presidente Piñera, porque después vino Gabriel Boric. Otro discurso, otra generación, otra sensibilidad política, pero el mismo choque. Gabriel Boric probablemente fue uno de los candidatos narrativamente más poderosos desde 1990. Representaba renovación generacional, transformación política y esperanza cultural para una parte importante del país. Ganó la segunda vuelta presidencial de 2021 con más de 4,6 millones de votos, la cifra más alta registrada hasta entonces en una elección presidencial chilena. Pero gobernar exigía otra cosa. Exigía negociar, administrar, priorizar, moderar y a veces ceder. Y entonces volvió a aparecer la misma tensión que Chile viene observando desde hace más de una década. La enorme distancia entre las habilidades necesarias para ganar una elección y las habilidades necesarias para gobernar un país. Y quizá ahí aparece una de las preguntas más incómodas de todas. ¿No será que la democracia moderna está produciendo mejores candidatos que gobernantes? Porque, si usted lo piensa bien, las campañas actuales premian exactamente lo contrario de lo que exige gobernar. Premian impacto emocional, contundencia narrativa, capacidad de viralización, en resumen, respuestas simples para problemas complejos. Gobernar exige todo lo contrario, exige gradualidad, negociación, burocracia, institucionalidad y administración permanente del conflicto. Y ahí entonces aparece una paradoja extremadamente dura. Las mismas características que ayudan a ganar elecciones muchas veces son las que terminan dificultando el ejercicio real del poder. Probablemente por eso es que uno de los episodios más simbólicos del gobierno de Kast hasta ahora fue solamente una palabra. Oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Metáfora. Porque cuando el presidente viralizó su promesa de expulsar a 300.000 migrantes irregulares, señalando a que ello era una metáfora, el problema ya dejó de ser solamente comunicacional y se transformó en algo mucho más profundo. Porque el liderazgo de Kast se construyó precisamente en base a la idea de hablar sincero, sin ambigüedades, sin matices, sin relativismos, con claridad absoluta, con convicción, con certezas. Entonces, cuando aparece el matiz, aparece también la duda. La duda sobre qué era convicción y qué es lo que es campaña. Y aquí comienza a erosionarse uno de los activos más delicados de cualquier gobierno, la credibilidad narrativa. Porque cuando un liderazgo, construido sobre certezas, empieza a explicar demasiado sus propias frases, normalmente es porque comienza a entrar ya en una lógica defensiva. Pero aquí aparece otro actor fundamental en esta historia. Nosotros, los ciudadanos. Claro, sería intelectualmente cómodo responsabilizar únicamente a los gobiernos. Las democracias también funcionan como espejo social. Y los votantes, o sea, usted, yo, participamos activamente en esta dinámica. Porque las sociedades modernas muchas veces premian candidatos que prometen resolver problemas estructurales mediante respuestas rápidas y emocionalmente simples. Y esto no ocurre solamente en Chile. Donald Trump prometió construir un muro en la frontera con México y endurecer drásticamente la política migratoria estadounidense en su primer gobierno. En el segundo dijo, nos vamos a preocupar de Estados Unidos hacia adentro, no habrán guerras. El Brexit se construyó sobre la idea de recuperar el control del Reino Unido frente a Bruselas. Javier Milei llegó al poder prometiendo dinamitar el sistema político argentino. Y Nayib Bukele construyó gran parte de su liderazgo sobre la promesa de derrotar brutalmente el crimen organizado en El Salvador. Todos estos líderes entendieron algo fundamental sobre las democracias contemporáneas. La ciudadanía moderna está agotada de la complejidad, quiere respuestas inmediatas,
certezas emocionales, explicaciones simples, liderazgos fuertes. Y créame que las redes sociales profundizan todavía más ese fenómeno. Según el Digital News Report del Reuters Institute 2025, más del 54% de las personas reconoce consumir noticias principalmente desde redes sociales y plataformas digitales móviles. Espacios donde predominan mensajes breves, emocionales y de alto impacto narrativo. Entonces, hoy la política premia viralidad, contundencia e impacto emocional mucho más que capacidad real de gobernabilidad. Entonces ocurre algo extremadamente incómodo. Las democracias modernas muchas veces terminan eligiendo presidentes precisamente por las características que demuestran que después va a tener dificultades para gobernar. Y quizás ahí aparece una de las grandes crisis políticas de nuestro tiempo: la distancia creciente entre campaña y realidad. Porque gobernar en un país no consiste en administrar eslogan, consiste en administrar límites. Límites económicos, límites institucionales, límites políticos, límites humanos. Y tarde o temprano, todos los gobiernos terminan chocando contra ellos. Piñera chocó, Boric chocó, y hoy empiezan señales tempranos de que Kast también está chocando. No necesariamente porque sea incapaz, sino porque el poder real funciona de manera muy distinta al poder imaginado durante las campañas. Y entonces aparece una idea todavía más incómoda. Quizás las sociedades modernas ya no están eligiendo presidentes para administrar complejidades. Quizás están eligiendo líderes capaces de interpretar frustraciones, porque cuando las personas sienten inseguridad, agotamiento o decepción, muchas veces no votan por quien administra mejor, votan por quien interpreta mejor su rabia. Y eso cambia completamente la relación entre ciudadanía y poder, porque transforma las elecciones en competencias emocionales más que en evaluaciones reales de gobernabilidad. Y ahí aparece otro verdadero riesgo: que la política termine convirtiéndose en una fábrica permanente de expectativas imposibles. ¿Por qué? Porque ningún gobierno logra cumplir finalmente, completamente, el tamaño de las promesas que necesitó construir para llegar al poder. Y quizá por eso la frustración democrática aparece repetida una y otra vez. Cambian los presidentes, cambian las ideologías, cambian los relatos, pero la distancia entre la expectativa y la realidad sigue creciendo. Porque ganar una elección puede tomar meses, pero gobernar un país muchas veces tarda años en demostrar quién realmente estaba preparado para hacerlo. Y quizás el problema no sea solamente quién gobierna, quizás el problema es mucho más profundo, que las democracias modernas están enseñando a los candidatos cómo ganar elecciones, pero cada vez menos cómo administrar el poder real. Y mientras las campañas sigan premiando respuestas simples para problemas complejos, la distancia entre esperanza y realidad probablemente seguirá creciendo. Porque al final ganar una elección no significa controlar el poder. Y quizás una de las mayores frustraciones políticas de nuestro tiempo es que seguimos votando como si esto fuera posible. Esto fue Anatomía del Poder.